El desarrollo sostenible está en riesgo y está en nuestras manos superar este reto. A pesar del crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad continúan. Muchos siguen quedando atrás de los beneficios del crecimiento. En adición, el aumento de la población y la urbanización acelerada genera presión sobre las ciudades, su movilidad, su seguridad, los recursos naturales. Este crecimiento también amenaza el acceso a servicios básicos como energía, agua y amenaza la seguridad alimentaria. A estos desafíos se suma el creciente número de desastres de origen natural, como inundaciones, sequías y huracanes, que cada vez son más severos y se han intensificado como consecuencia del cambio climático. Si algo nos enseñó la pandemia, es qué tan frágiles somos. Con más de 44 millones de muertos y 150 millones de personas que regresaron a la pobreza y el desempleo. Pero la pandemia también nos enseñó que si actuamos juntos y con sentido de urgencia, podemos hacer frente a los mayores retos. Tenemos el privilegio de contribuir desde las empresas del grupo y desde el mundo de seguros y servicios a recuperar los medios de vida de las personas, la productividad del país y el crecimiento de las empresas. Lo hacemos asegurando la vida, la salud, los sistemas de transporte, la producción de alimentos, protegiendo a los más vulnerables. Aceleramos la recuperación, apalancamos el crecimiento, ayudamos a mejorar el nivel de vida de nuestros clientes y nuestra gente, y construimos resiliencia en un mundo cada vez más en riesgo. Eso es la sostenibilidad, transformar realidades, haciendo negocios prósperos, incluyentes de todas las personas y responsables con el planeta. Bolívar Sostenible. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sexta edición de Explora Talks, un espacio para aprender y retarnos juntos. Hoy tenemos un tema maravilloso que lo hemos denominado Tiempos de transformación, retos de la humanidad para el 2030. Y para desarrollar este tema tenemos dos invitados de lujo. Santiago Briceño. Santiago es director de programas de crecimiento limpio de la Embajada Británica para Colombia. Santiago tiene una amplia experiencia en finanzas sostenibles, negociación multilateral para el cambio climático, en fin, una amplia experiencia. Y Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Y tenemos a nuestra directora de sostenibilidad, Alejandra Díaz. Aleja, ¿cómo estás? Bien, Gus, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí contigo y con Santiago, por supuesto. Así es, yo creo que es un tema que nos compete a todos. Es un tema, además, que hace parte fundamental, Santiago y Aleja, de la estrategia, del core de la estrategia de seguros y servicios Bolívar. Muy bien, Santiago, si quieres, arranquemos con una presentación tuya, algo de tu experiencia para que nuestro público pueda conocerte. No sin antes decirles, por favor, utilicen el chat, todas las preguntas que quieran hacerle a Alejandra y a Santiago. Por chat las vamos a estar contestando, el chat es suyo para que podamos interactuar en esta conversación. Santiago, bienvenido. Gracias, Gustavo, y gracias, Alejandra, por la invitación. Como lo mencionaste, Gustavo, yo soy el director de los programas de crecimiento limpio en la Embajada Británica y más allá de mi trabajo en la Embajada Británica, soy un fiel creyente de que la sostenibilidad es la gran oportunidad del siglo XXI. Llevo trabajando en estos temas desde que empecé mi carrera profesional hace unos buenos años. Soy abogado, pero sobre todo me he enfocado en toda la agenda de política ambiental, incluyendo a nivel internacional. Y bueno, pues desde que vengo trabajando en estos temas he tenido la oportunidad de estar en el mundo de Naciones Unidas, en las agendas de desarrollo sostenible, incluyendo lo que fueron las negociaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también todo lo que conllevó a que el mundo acordara una agenda sobre cambio climático que hoy se conoce como el Acuerdo de París. También he trabajado recientemente con la Embajada Británica implementando esta agenda, porque si bien fueron grandes logros internacionales, no dejaron de ser abstractos.
y lo que significó llegar a estos acuerdos también fue retos para llevarlo al territorio y a ejemplos concretos, proyectos concretos que pudieran generar cambios de paradigma en cómo desarrollamos nuestras economías. Y a eso me dedico en la Embajada Británica, a promover desde lo que llamamos crecimiento limpio, todas estas iniciativas que lleven a la implementación de la transición energética, de la movilidad sostenible en las ciudades, construcción sostenible, finanzas verdes, entre muchos otros temas. Pues bienvenido, Santiago. Creo que con esa introducción nos queda clarísimo que vamos a tener una conversación muy nutrida y que hace parte no solamente de la estrategia de Seguros y Servicios Bolívar, sino hace parte de la conciencia que todos los días en nuestro día a día tenemos que tener sobre la sostenibilidad, hace parte de nuestro trabajo para un mundo mejor. Aleja, ¿cómo estás? Bien, Gus, bien. Contenta de tener este espacio con nuestra gente en el que vamos a poder generar esa pedagogía y esa alineación de conceptos en torno a la sostenibilidad, al cambio climático. Muchas gracias por invitarme. No, con mucho gusto. Aleja, yo estoy sorprendido con algo que pasó en detrás de cámaras antes de que iniciáramos, y es que particularmente no sabía que los Objetivos de Desarrollo 2030 fueron una apuesta colombiana. Maravilloso. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero fue una estrategia que creó Colombia para llevar a las Naciones Unidas. Cuéntanos un poquito, Santiago, ¿cómo fue eso? Eso es cierto, Gustavo. Antes del 2015, el gobierno colombiano, liderado en particular por la entonces canciller María Ángela Holguín, pero en concreto por una lideresa increíble en la agenda de sostenibilidad que se llama Paula Caballero, llevó a Naciones Unidas lo que hoy en día se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Colombia hizo esta propuesta ante Naciones Unidas. ¿Con qué fin? Con evolucionar la agenda que venía de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que básicamente y de una manera muy simplificada consistían en superar la pobreza, y retomando ese avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que hizo Colombia fue promover una agenda de prosperidad y desarrollo sostenible para todos, de tal manera que sí se pudiera hacer frente a erradicar la pobreza, pero también a promover el desarrollo sostenible bajo una serie de objetivos, metas e indicadores concretos al año 2030. Por eso es una agenda sobre ciudades, sobre océanos, sobre biodiversidad, sobre cambio climático, en fin, tantas temáticas que abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo inclusión social y equidad de género. Muy bien. Aleja, ¿cómo te parece eso? No, pues yo creo que es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos como colombianos. La verdad que pocas personas reconocen que somos como país los gestores de esta gran agenda de desarrollo, que además reconoce que el crecimiento económico per se pues nos ha traído grandes ventajas, pero que siguen habiendo grandes desafíos que la humanidad tiene que superar y que se plasmaron en esa agenda, y que aquí otra vez le boto la pelota a Santiago y le pregunto, pues esa agenda tiene compromisos de los gobiernos, por supuesto, y de los individuos, pero también de las empresas, Gus, y pues creo que vale la pena preguntarle a Santiago justamente por qué para las empresas es importante gestionar esa agenda de desarrollo, incorporarla dentro de sus estrategias de negocio. Alejandra, la principal razón es porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin duda, y así lo está viendo el sector financiero y el sector privado en general a nivel mundial, son la gran oportunidad de desarrollo económico sostenible. Y es por eso que hoy en día vemos a las grandes corporaciones, a los grandes conglomerados del sector privado alineados con esta agenda, con agendas y estrategias internas muy serias que están en el core del negocio, como lo es y lo viene haciendo el Grupo Bolívar. Y solo para mencionarles un ejemplo sobre por qué esto es la gran oportunidad de desarrollo económico sostenible del siglo XXI, el Reino Unido, desde que se adoptó esta agenda de desarrollo sostenible, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también otros acuerdos como el Acuerdo de París y lo relacionado con biodiversidad, viene creciendo en sectores como energías limpias, movilidad eléctrica, entre otros sectores relacionados con los servicios financieros, 4 veces más que los sectores convencionales de la economía. Es decir, se crece 4 veces más en cuanto a
porcentualmente respecto a lo que eran industrias tradicionales como la minería del carbón, como el sector portuario tradicional y tantos otros sectores que son la economía tradicional en general en el Reino Unido. Entonces es muy diciente cómo economías desarrolladas lo ven como una oportunidad, y así lo viene haciendo el Reino Unido, y cómo en Colombia también ya lo empezamos a ver así, como una oportunidad de crecimiento económico sostenible. Claro, y es que es importante, Gus, porque definitivamente nuestros negocios reconocen que los asuntos sociales, los asuntos ambientales son un riesgo si no se gestionan, si no se tienen en cuenta en la manera en la que tomamos decisiones de negocio, pero que se convierten también, si lo gestionamos bien, en una buena oportunidad. Entonces, pues Gus, creo que estamos aquí con el experto justamente para que sigamos ahondando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero otros asuntos como el cambio climático. Así es, así es. Y en ese sentido, Aleja, tú nos acompañas desde el 2021 y llegas a la organización para articular desde los diferentes roles, asegurador, de finanzas, climático, social, todo este concepto de sostenibilidad. Y con esta introducción que nos hace Santiago, en tu concepto después de estos 2 años largos, Aleja, ¿cuáles consideras que son los retos de Seguros y Servicios Bolívar hoy? En una nueva dinámica también, en un contexto, en un gobierno distinto, con un crecimiento en ecosistemas como lo vimos hace poco en agro, en bienestar. ¿Cuáles consideras que son los retos alineados con estos objetivos 2030 de nuestra organización? Claro, Gus. Creo que lo más importante es el ser conscientes del poder que tenemos de transformación de la realidad nuestra, de nuestros países, a partir del negocio. Yo creo que no nos cabe duda que como Grupo Bolívar y Seguros y Servicios Bolívar, por supuesto, es fiel a ese propósito superior de enriquecer la vida con integridad. Y todos los días lo hacemos en la relación con nuestros clientes, con nuestros proveedores y aliados, en la relación con todos los grupos de interés con los que nos relacionamos. Lo novedoso y lo que ha venido pasando en los últimos años es que somos cada vez más conscientes de que las decisiones del negocio pueden impactar positivamente la vida de otros, y empezamos además a hacerlo visible, porque muchas veces lo gestionamos pero no lo hacemos visible. Entonces lo que hemos aprendido en estos últimos años desde la organización es a trazarnos una hoja de ruta. Yo creo que lo importante es nos definimos una estrategia de negocio sostenible al año 2030, justamente, Santiago, porque queremos acompañar la agenda del desarrollo sostenible al 2030, y lo novedoso es que hemos integrado los asuntos sociales y ambientales en el negocio, porque reconocemos que ellos pueden ser un factor de riesgo que amenaza la rentabilidad del negocio, que puede impactar la relación con nuestros grupos de interés, pero que si gestionamos adecuadamente esos asuntos, como los asuntos climáticos, los asuntos asociados a la pérdida de biodiversidad o esa gran brecha social que persiste, pues si nosotros integramos eso al negocio y a partir de la innovación, ¿sí? La innovación en el negocio, la aplicación de tecnologías, ayudamos a cerrar brechas, a un mejor ambiente, un entorno más saludable para todos, y al combatir, por ejemplo, la crisis climática, pues estamos contribuyendo de esta manera a esa agenda de desarrollo sostenible. De acuerdo. Aleja, mencionaste que nuestra estrategia de negocio sostenible la trazamos al 2030. Cuéntanos un poco cómo estos objetivos de desarrollo sostenible que hemos venido conversando con Santiago están implícitos en esta estrategia, cómo se ven reflejados. Claro, Gus, y se ven reflejados porque cuando la construimos, lo primero que hicimos fue justamente alinear ese propósito de negocio con esa agenda de desarrollo global, sin duda. Pero no solo tuvimos en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, sino otros acuerdos como el Acuerdo de París, otros estándares y otra serie de compromisos globales que buscan esa prosperidad de la que hablaba Santiago, una prosperidad para todos. Porque esa agenda de desarrollo sostenible es lograr ese crecimiento económico, esa prosperidad de todos, sin dejar a nadie atrás, pero también cuidando de nuestros recursos naturales, protegiendo el planeta y combatiendo la crisis climática. ¿Cómo se ve reflejado? Te voy a poner unos ejemplos concretos. Nosotros reconocemos, por ejemplo, el poder, la importancia que tiene promover la diversidad, equidad e inclusión. Eso hace parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible, porque como país, como organizaciones, debemos crecer de la mano de hombres y mujeres por igual, no dejar atrás
el desarrollo y el crecimiento, por ejemplo, las mujeres o colectivos particulares que han estado de alguna manera excluidos, ¿sí?, históricamente de las decisiones de gobierno, de las decisiones económicas, políticas, y nosotros hemos definido un compromiso en nuestra Agenda de Desarrollo Sostenible en torno a la diversidad, equidad e inclusión. También en torno al respeto a los derechos humanos, el cuidado y la protección de los derechos humanos, ¿sí?, es algo que nosotros pensamos que se da por sentado, que nosotros somos organizaciones que los cuidamos y los protegemos los derechos humanos, pero hay que mirar eso cómo ocurre aguas arriba y aguas abajo, es decir, en la relación con nuestros proveedores y con nuestros clientes, que hagamos un ejercicio juicioso de revisar que nosotros no estemos directa o indirectamente violando la libertad de asociación, la libertad de las personas de ser ellas mismas, no estemos propiciando discriminación y demás. Otra manera en la que nosotros trabajamos en pro de los objetivos de desarrollo sostenible es, por ejemplo, cuando a partir de los negocios desarrollamos soluciones para las poblaciones pobres y vulnerables, poblaciones que han estado por fuera de la oportunidad del acceso, por ejemplo, a seguros, y cómo cuando desarrollamos una agenda de inclusión financiera para ellos, estamos fortaleciendo su capacidad de respuesta ante diversos riesgos, incluyendo el riesgo climático. Pero además tenemos toda una agenda en torno a cómo apropiamos el cuidado de nuestro planeta en las decisiones de inversión, Gus. Poco se sabe del papel que nosotros tenemos, no solo como aseguradores, sino como inversores institucionales. Y en las inversiones estamos cada vez teniendo más de presente que podemos movilizar recursos hacia energías limpias que acompañen la transición energética. Es decir, son muchas las formas en las que nuestra estrategia de negocio sostenible está, de alguna manera, cumpliendo y apropiándose, ayudando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien. Sí, Gusi, yo creo que ahora de la mano de nuestros expertos es importante conocer Santiago. Ya hablamos un poco de algunos ejemplos de cómo hemos venido apropiando los ODS en nuestra estrategia de negocio sostenible, pero cuéntanos tú cuáles son esas diferentes maneras en las que las empresas debemos acoger los ODS dentro del negocio. Pues Alejandra, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París fueron concebidos como acuerdos no solamente entre gobiernos, sino que fueron concebidos como acuerdos que solamente serían posibles en cuanto a su cumplimiento si contaban de un claro compromiso del sector privado y de las empresas. Y es por eso que hoy en día la agenda de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París tienen foros dedicados a cómo el sector privado y las empresas contribuyen a ese cumplimiento. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el Acuerdo de París tiene como objetivo del Acuerdo de París que todos los recursos financieros estén alineados con la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático? Y eso es solamente posible si todas las inversiones están alineadas con los objetivos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Eso sin duda involucra, es una clara señal sobre hacia dónde debe ir la economía y cuál es el rol de las empresas. Y lo mismo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y es por eso que el Reino Unido, en la cumbre del clima que tuvo lugar en Glasgow en diciembre del año pasado, renovó ese esfuerzo y ese impulso que debería tener el sector privado y las empresas para contribuir a la solución de la crisis climática. Es una crisis sin precedentes que estamos viviendo y, por supuesto, muy en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay múltiples alianzas que se forjaron en Glasgow hace menos de un año para precisamente involucrar a las empresas, involucrarlas para que aprovechen lo que mencionaba, la mayor oportunidad de crecimiento económico que jamás haya vivido la humanidad, económico sostenible. Y es ahí donde yo creo que el Grupo Bolívar tiene un rol fundamental. Y podríamos hablar sobre algunos ejemplos más adelante, porque ustedes trabajan en seguros, en construcción, en el sector financiero en general, y esos son sectores supremamente relevantes para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible y resolver también la crisis climática que tanto ya está afectando a nuestros territorios. De acuerdo, Santiago. Yo creo que es muy importante que echemos un poquito para atrás y nos cuentes del Acuerdo de París. Ya le dimos un espacio a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero el Acuerdo de París marca también un hito para la humanidad.
y pues contémosle a quienes nos están viendo en este momento qué es el Acuerdo de París, cuáles fueron esos compromisos que asumimos los diferentes países, la humanidad, y pues ya nos estabas dando noticias en torno a los compromisos de las empresas, pero devolvámonos un poquitico para hacer ese contexto a nuestra gente. Pues mira, el problema del cambio climático está diagnosticado desde la ciencia desde hace mucho tiempo, con evidencia contundente desde principios del siglo XX, pero solamente en el mundo de las Naciones Unidas se logró llegar a unos acuerdos macro en los años 90 del siglo pasado. Y esos acuerdos macro establecían que se debía llegar a unos acuerdos concretos sobre cómo resolver el problema del cambio climático. Por eso se llegó posteriormente a lo que se conocía como el Protocolo de Kioto, pero después hubo muchos intentos, fallidos algunos, para lograr que todos los países aportaran a la solución de lo que hoy conocemos como la crisis climática. El Acuerdo de París en el 2015 fue el primer acuerdo entre países que logró unanimidad de todos los países del planeta para que todos pusieran de su parte para reducir las emisiones, pero también para aportar a la adaptación de esos impactos que ya vemos hoy en día están generando el cambio climático. Colombia tiene compromisos muy ambiciosos de reducir en un 51% sus emisiones al 2030 y alcanzar una economía con 0 emisiones netas al 2050. A su vez, también lo propuso el Reino Unido y muchos otros países, tanto desarrollados como en desarrollo, como menos desarrollados. Es decir, es una agenda en la que todos ponen y en últimas todos se benefician, porque la visión del Acuerdo de París es precisamente eso, lograr un crecimiento económico sostenible al 2050 para lograr emisiones 0 netas de toda la economía global, lo cual es la única manera de continuar en un mundo viable y sostenible de ahí en adelante por muchas otras generaciones. Santiago, muy interesante y esta introducción al cambio climático, Aleja, específicamente, ¿cuáles consideras que son los impactos para el sector financiero y asegurador en este marco del cambio climático? Gustavo, la ciudad de Londres es el hub de finanzas verdes más grande del mundo y esto no es casualidad, esto es porque la tradición del sector financiero y de los seguros en la ciudad de Londres es de larga data, no tengo que explicarlo a ustedes que son expertos en seguros y en el sector financiero. Y es allí, en Londres, donde precisamente las finanzas verdes han logrado movilizar no billones, sino trillones de libras en nuevas inversiones, no solamente para el Reino Unido, sino para la economía global. Y es que estamos hablando de trillones de dólares que deben ser movilizados anualmente para lograr esas metas de carbono neutralidad o 0 emisiones netas al año 2050, incluyendo en las economías emergentes como lo es la de Colombia. El sector financiero y el sector asegurador, aprendiendo de esa experiencia que ya ha vivido la ciudad de Londres y el mismo Reino Unido, pues son jugadores fundamentales porque son quienes movilizan las mayores cantidades de recursos para esas inversiones necesarias para llegar a estas metas tan ambiciosas que logren resolver la crisis climática. Por ejemplo, inversiones en energías renovables como la del sol y la del viento y ahora la del hidrógeno. Por ejemplo, para la movilidad eléctrica en los sistemas de transporte público masivo. Por ejemplo, para lograr que las edificaciones sean sostenibles, algo que está en el centro de los objetivos del Grupo Bolívar. Y las finanzas verdes, como se llaman, son transversales a todas estas inversiones y puede que sean abstractas en cuanto a su nombre, pero en últimas se trata de dos cosas: de reverdecer el sistema financiero y de promover más inversiones que permitan el despliegue de estas inversiones en renovables, en movilidad eléctrica, en bioeconomía, en construcción sostenible, en tantas oportunidades nuevas en tantos sectores que Colombia está, digamos, en una posición muy fuerte para poder aprovechar en la región de América Latina. Okay. Sí, pues y Santiago, continuando con este tema, hay un concepto nuevo, ¿no? El concepto del neto cero. Uno era la carbono neutralidad, importante que hablemos de eso, de qué es ser carbono neutral, pero ¿qué es ser neto cero? ¿Y qué es llevar y transitar nuestras economías a que sean neto cero?
y cuál es el papel que, por ejemplo, nosotros tendríamos como sector asegurador en ese propósito global. Pues mira, ese concepto es muy sencillo y es que nosotros vivimos en algo que se llama el planeta Tierra, que tiene unas capacidades de absorción de los gases que generan el cambio climático y tiene una capacidad de absorción de esos gases que producimos la humanidad. El concepto de carbono neutralidad o neto cero significa que el planeta Tierra está en capacidad de compensar de manera natural todas esas emisiones que generamos como humanidad y por supuesto con tecnología, porque no solamente se trata de los ecosistemas mismos. En Colombia tenemos la Amazonía, que absorbe esas emisiones de manera natural, pero también podríamos desarrollar tecnologías nuevas que nos ayudaran a compensar esas emisiones que generamos y seguiremos generando por muchos siglos, porque de eso se trata en últimas también lo que hemos venido haciendo como humanidad durante tantos milenios. Es imposible que dejemos de emitir, no, podemos seguir emitiendo, pero el planeta tiene que estar en capacidad de absorber esos gases de efecto invernadero y a su vez tenemos que estar en capacidad de desarrollar nuevas tecnologías que le ayuden al planeta, porque el planeta tal vez no puede solo. Claro, y eso requiere financiamiento sin duda, eso requiere que lo acompañemos a esa transición energética a las diferentes industrias que emiten bastante, las industrias como las del sector agropecuario, el sector de la construcción, el sector del acero, del cemento, ahí también tenemos un rol importante que jugar en la transición y transformación de modelos de operación un poco no tan verdes hacia modelos y hacia el tránsito a una economía más limpia. Aleja, muy bien, pero te propongo algo. Bueno, creo que hemos venido haciendo una conversación en la que como que los marcos están explicados, pero te propongo que podamos sentirnos orgullosos en este momento porque Bolívar Seguros y Servicios viene trabajando y haciendo cosas maravillosas. Aleja, ¿de qué nos podemos sentir orgullosos en concreto? ¿Qué hemos hecho en nuestra estrategia de negocios sostenibles? No, pues esa es una pregunta de verdad muy linda, Gus, y te la agradezco porque efectivamente hay cosas de las que ya nos debemos sentir orgullosos y que apalancan el desarrollo sostenible. Por ejemplo, estamos trabajando con el equipo de Jason, con Carlos, en un seguro que acompaña a los territorios, a los municipios, para que tengan una mejor gestión del riesgo de desastres. Entonces vamos a llegar a los alcaldes buscando que los alcaldes nos dejen llegar a sus diferentes ciudadanos a través del impuesto predial y a través del impuesto predial que se puedan asegurar las viviendas en caso de desastres. Eso es maravilloso porque es fortalecer la resiliencia de los territorios, de los municipios. Y no te creas que son las grandes ciudades solamente, sino también los pequeños, los medianos municipios que muchas veces ante la inclemencia de un deslizamiento de tierra, de una inundación, pues esas viviendas no están amparadas y obviamente es al alcalde y los recursos de inversión del territorio que tienen que destinarse pues, a sacar adelante a estas familias afectadas. Entonces nos debemos sentir orgullosos porque es una manera de fortalecer resiliencia en los territorios, pero también obviamente con el equipo de Jason también venimos promoviendo, ya lo decías tú Santiago, la construcción sostenible. Cómo a partir de nuestras soluciones de seguros y una oferta integral, nosotros premiamos a aquellos constructores y los acompañamos para desarrollar viviendas sostenibles, construcción resiliente, baja en carbono, que tenga sistemas de ahorro y de eficiencia energética, de agua. Entonces yo creo que es una manera en la que también desde el negocio contribuimos a hacer más sostenibles nuestras ciudades. Bolívar conmigo, una compañía de seguros con una solución que le llega a todos los colombianos, buscando mejorar sus condiciones de vida, de alimentación, de sueño, en general el bienestar de las personas, es una apuesta por la calidad de vida de todos, es una manera de contribuir a la sostenibilidad. Y esto sin hablar, por ejemplo, del agro. Cuando nosotros hacemos soluciones para el agro, para que el caficultor, el cacaocultor, el pequeño productor agropecuario esté mejor preparado para las lluvias intensas y estamos nosotros ahí para responder y es la manera en la que contribuimos a hacer un campo más resiliente, a proteger la seguridad alimentaria de los campesinos y aquí obviamente el trabajo de Catalina, de Juliet, de Oscar, de César, de todo ese equipo agro ha sido maravilloso y es la manera en la que contribuimos al desarrollo sostenible.
Carlos Tobón y lo que hace con movilidad sostenible. Imagínate todo lo que apalancamos en el transporte público verde y los carros y los automóviles verdes y la movilidad alternativa. Todo esto, por supuesto, también es destacable, y soluciones de eficiencia energética que vamos a empezar a trabajar con Catarrojas. Es decir, son muchas las razones para sentirnos orgullosos como compañía de seguros y de servicios de la manera en la que hoy aportamos a la sostenibilidad de nuestro país. De acuerdo. Fíjense que no es una estrategia que vayamos a desarrollar, no sé, 2 o 3 años, es algo que está pasando ya y como dices, Aleja, creo que todos nos debemos sentir orgullosos porque esto es una apuesta a crear un mundo mejor. Fantástico. Sí, yo creo que ahora es importante, Gus, que le preguntemos a Santiago y qué debemos hacer nosotros, porque estoy de acuerdo contigo, teníamos una conversación desde los marcos, pero ahora desde lo individual, desde el ser humano, desde la cotidianidad en nuestros hogares, desde las decisiones que tomamos. ¿Cuál es la invitación que nos das tú, Santiago, para que pues este compromiso con la sostenibilidad se mantenga y aportemos desde el día a día? Pues Alejandra, la respuesta que tú acabas de dar sobre por qué ustedes se sienten orgullosos en esta agenda de sostenibilidad me hace pensar que el Reino Unido también debería sentirse muy orgulloso por lo que ya ha logrado, no solamente a nivel de gobierno, sino también trabajando con el sector privado y los ciudadanos, bajo lo que nosotros conocemos como la Alianza Colombia-Reino Unido para el Crecimiento Sostenible. Y porque esto es una agenda de todos, desde el ciudadano hasta el gobierno y pasando, por supuesto, por las empresas. Porque nosotros todos nos movilizamos para ir al trabajo, para cualquiera que sea el motivo en la ciudad, en el campo, y tenemos que hacerlo de manera sostenible. El Reino Unido con Colombia han avanzado en esta agenda de las bicicletas para las ciudades. Hoy en día las vemos ya como una realidad en Bogotá. Ha avanzado con Colombia para que la gente vaya a su trabajo en un bus eléctrico. Hoy en día Bogotá, no sé si ustedes lo saben, pero es la ciudad con la flota de buses eléctricos más grande del mundo por fuera de China. Y eso es gracias, en parte, por supuesto, a los esfuerzos de la ciudad, pero también de la cooperación internacional que hemos canalizado bajo la Alianza Colombia-Reino Unido para el Crecimiento Sostenible. ¿Por qué entonces no hablar de estas viviendas sostenibles y por qué las personas deberían aportar su respectivo grano de arena? Y también lo debemos resaltar, Colombia es el país con mayores edificaciones certificadas bajo este estándar que se llama EDGE. Es uno de los muchos, pero sin duda uno de los más importantes, con más de 9 millones de metros cuadrados certificados, con estándares de sostenibilidad de construcción sostenible. Y esto es una decisión que afecta a todos los ciudadanos que tienen como sueño comprar una vivienda, y qué mejor que esa vivienda sea sostenible y además le conlleve ahorros a esas familias en energía, en consumo de agua, como lo estabas mencionando, Alejandra. Y bueno, Seguros Bolívar ha sido un protagonista de nuestra Alianza Colombia-Reino Unido para el Crecimiento Sostenible porque ustedes están en el centro de todos estos temas. Y ni hablar de energías renovables. Hoy en día Colombia, en menos de 4 años, pasó de tener menos del 1% de capacidad de generación de electricidad con viento y sol a tener más de 12% de capacidad de generación con estas energías limpias. Eso es una historia que muy pocos países cuentan, y no solamente para las grandes ciudades, sino también que avanzamos para que los campesinos y las zonas más apartadas del país también tengan energía sostenible, acceso a esa energía sostenible para todos, como lo dice la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ya lo estamos viendo en territorios como el Amazonas, la Guajira, el Pacífico, que tantos años han pasado sin tener acceso a algo tan básico como la electricidad, que es indispensable para generar negocios sostenibles que les traiga prosperidad, como lo es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces creo que es una agenda de todos, desde los ciudadanos, desde la educación ambiental, el cambio de comportamiento, pasando por el sector privado y en últimas el gobierno. Es una agenda de todos y para todos. Muy bien. Yo creo, Aleja, que Santiago nos hace una invitación muy importante, y es, en anteriores Explora Talks hemos hablado de las capacidades que requiere una organización para permanecer en el futuro. Tú hoy nos amplías el concepto en torno a cómo la sostenibilidad, Santiago y Alejandra, hace parte de la capacidad individual,
no es una cuestión de una organización, porque finalmente las organizaciones las hacen las personas. Es una decisión personal de poder contribuir no solamente al crecimiento de una compañía en el marco de una estrategia de negocios sostenibles, sino a unos objetivos de desarrollo que finalmente pues, nos van a marcar la pauta de continuar o no como especie humana en este planeta. Entonces yo creo, Aleja y Santiago, que es un llamado a preguntarnos cómo la capacidad sostenible está en mis decisiones diarias, desde que me levanto hasta que me acuesto, desde mi orientación en la familia, desde mis conversaciones, cómo está la capacidad de ser sostenible personal. Me parecería muy interesante, Santiago y Aleja, que pudiéramos darle a la gente algunos tips para que eso suceda, para que mi conciencia en función de lo sostenible lo haga parte de mi día a día y no es una cuestión lejos, es mis decisiones en función de un mundo mejor. Sí, yo ahí, y de verdad que valiosa esa pregunta, Gus, porque sí, esto es a partir de las decisiones individuales. Y yo creo que la invitación a todos quienes nos ven es a que nos cuestionemos, como tú estás bien mencionando, nos cuestionemos cómo nosotros contribuimos a un mundo mejor. Este es un mundo que está enfrentando crisis como la polución por plástico, por ejemplo. Cómo nosotros desde el consumo exagerado de plástico, nosotros estamos no contribuyendo a un mundo mejor y cómo puedo yo hacer o tomar mejores decisiones en torno justamente a ese recurso, pues, que es el plástico que genera pues, tantas afectaciones a ecosistemas. O el simple desecho de los alimentos. ¿Sabías tú, Gus, que más del 40% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician? O bien en la cadena, en el tránsito, o bien en nuestras casas. Cuando nosotros empezamos a hacer un uso más racional de los recursos y demandamos y consumimos efectivamente lo que necesitamos y no generamos desperdicio, es una manera en la que estamos disminuyendo la presión por los recursos del planeta. Porque es que obviamente cuando hacemos una agricultura, ¿sí?, a gran escala generamos una cantidad de alimentos, pero la mitad de ellos al final se pierden, ¿sí?, porque nosotros no los aprovechamos adecuadamente. Ahí también podemos tomar decisiones de consumo responsable. O cuando tomamos la decisión de caminar o utilizar el transporte público o la bicicleta para desplazarnos, ¿sí?, y no el carro particular que va con una sola persona. Son pequeñas acciones las que todas sumadas van a generar grandes cambios. Eso en la vida personal. Y como tú bien lo dices, hablarlo en familia, porque esta es una capacidad que debemos de generarla en nuestros niños, en nuestros jóvenes. ¿Y saben qué es lo bonito? Que son los jóvenes los que hoy nos están invitando a generar conciencia sobre nuestra responsabilidad en dos frentes, cerrando la brecha de desigualdad, logrando un lenguaje cada vez más inclusivo y al mismo tiempo protegiendo nuestros recursos, protegiendo el planeta. Yo creo que si pudiera resumir mi respuesta, creo que esto es cuestión de incentivos y oportunidades para las personas, empresas y gobiernos. ¿Por qué Bogotá hoy en día es la capital mundial de la bicicleta? Sin duda porque hay una cultura alrededor del ciclismo y la bicicleta, pero porque quien haya intentado ir a su trabajo en bicicleta o en una patineta eléctrica se ha dado cuenta que es más agradable, ahorra tiempo y sin duda le trae una mejor calidad de vida. Es una invitación en últimas a que todos intentemos, porque eso que vemos hoy en las ciclovías de Bogotá no es simplemente un acto de buena voluntad de las personas, es porque las personas mismas responden a incentivos y oportunidades que trae la sostenibilidad. Yo hoy vine en mi bicicleta y estoy seguro que voy a llegar más rápido y más despejado a mi casa comparado como lo hacía antes, que era en un vehículo particular. Y ni hablar de las inversiones. Todos como individuos, como empresas, como gobiernos, hacemos uno u otro tipo de inversiones. Y hoy en día son claras las señales de los mercados financieros que responden a esas inversiones que son sostenibles y que ya muchos fondos estructurados seriamente bajo los mejores estándares de sostenibilidad muestran que son más resilientes, menos riesgosos y en últimas responden a mayores rendimientos o retorno, como lo conocen en el mundo de las finanzas. Si yo invierto en un seguro, si yo invierto mis ahorros en X o Y producto financiero, respondo a un incentivo y sé que si está invertido en un producto que se hace llamar sostenible, y para eso se ha venido trabajando desde la cooperación británica para que esa etiqueta de sostenibilidad sea transparente, porque eso es muy importante, pues
eso en últimas repercute en que uno también sus ahorros los tenga a largo plazo protegidos y sean valiosos para educar, para comprar vivienda, lo que sea que uno quiera en su familia o lo que entienda como prosperidad. Entonces creo que en últimas es un tema de oportunidades e incentivos y ya hay señales claras en Colombia sobre cómo los ciudadanos están respondiendo a esas oportunidades e incentivos de manera concreta. De acuerdo, Santiago. Pues yo creo que con tu explicación y la tuya, Aleja, nos queda absolutamente claro que la sostenibilidad es una decisión personal. Y creo que venimos haciendo cosas para sentirnos orgullosos como compañía de lo que estamos logrando. Vamos a estar trabajando, Aleja, y todos 2 Explora Talks más de este tema, porque queremos desarrollar esta capacidad. La sostenibilidad es una capacidad que nace en una decisión personal y se convierte en una capacidad corporativa. Vamos a trabajar 2 más y el siguiente no se lo pueden perder. Vamos a hablar de biodiversidad, Aleja, ¿cierto? ¿Ese es el tema que viene? Sí. Fantástico. No se lo pueden perder, planíllense ya en nuestro próximo Explora Talks, que va a ser por ahí en noviembre, segunda, tercera semana. Esperen la invitación. Además, estamos trabajando en un contenido para desarrollar esa capacidad. El equipo de Alejandra está trabajando a todo vapor para poder tener un contenido que nos permita aumentar esas capacidades. Y hoy vamos a empezar también con un call to action muy puntual. Y acá abajo o en el chat van a descargar ustedes un primer cuestionario. Sí. Aleja, vamos a hacer ese reto, un primer cuestionario de cómo ustedes están trasegando ese camino en esa capacidad de sostenibilidad. Háganlo en su casa, con su familia, solos, como ustedes consideren, y va a haber una reflexión corta en torno a cómo estos primeros pasos de hacernos cargo en nuestra vida cotidiana de la sostenibilidad vamos a avanzar. Creo que viene un camino maravilloso, la organización está trabajando muy fuerte para que esta capacidad corporativa la tengamos, pero es un tema personal, Santiago y Alejandra. Bueno, creo que ha sido una conversación fantástica. Santiago, de verdad, mil y mil gracias por acompañarnos en esta conversación, con tu experiencia. Creo que este tema de los objetivos de desarrollo sostenible no lo sabíamos. Fantástico que ha sido una inspiración colombiana. Mil gracias por tu espacio, por tus reflexiones. Nos nutren mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Yo tal vez terminaría diciendo que en el 2015, cuando se firmaron estos acuerdos internacionales sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París, yo no me imaginaba francamente ver en Colombia este tipo de acciones concretas y empresas y organizaciones, gobiernos locales actuando como ya lo hemos explicado, con ejemplos y acciones concretas. Para mí es un orgullo que Colombia esté genuinamente liderando esta agenda, no solamente en la región de América Latina, sino en el mundo, y así lo ve el Reino Unido. Por eso el Reino Unido seguirá apoyando a Colombia en esta agenda. Es sin duda el país que más recibe cooperación internacional sobre cambio climático en toda la región de América Latina, y eso no es casualidad, eso es porque Colombia, su sector privado, con ejemplos concretos como los que hemos mencionado hoy, dan señales de que Colombia es un ejemplo a seguir, de que las empresas colombianas son un ejemplo a seguir, de que ese cambio de comportamiento que viene desde los mismos ciudadanos se está dando en Colombia, y así no nos queramos dar cuenta, aunque estoy seguro que muchos nos damos cuenta, es por eso que seguiremos trabajando con ustedes y con el gobierno y con el sector privado y con Colombia en general. De acuerdo, pues tenemos retos fantásticos porque consideramos que es una declaración concreta, y es que Seguros y Servicios Bolívar apuesta a construir un mundo mejor. No es gratis que nuestro propósito superior sea enriquecer la vida con integridad. Aleja, nos despedimos. Muchísimas gracias. Sí, Gus, muchísimas gracias a ti por este espacio enriquecedor y la invitación a todos, de verdad, a movilizarnos en pro de la sostenibilidad y hacernos cargo, que es una expresión que tú usas y que me encanta. Hagámonos cargo de un mundo mejor, de transformar la vida positivamente. De acuerdo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.